Buenos días, vienes de Morena. Vienes de Morena. Yo que quiera comunicar. Yo le cambié la corbata en la mañana. Porque decir, la última vez que vino con corbata fue un regalo de mi mamá. Mi mamá me regaló de Día de Reyes mi suétercito. A ti no se ve igual que cuando Elan viene de 15. Sí, Vamos a ver, dependiendo del Yo que contenido. hasta me cambié la corbata porque dije, me van a tachar otra vez de Chairo. Entonces me puse corbata azul. Lo que no podemos negar es que tu personalidad es muy polifacética. Entonces a veces te tiran de que es de Morena. Y confundes a todo el mundo. Haces muy bien. Estoy reflejando mi estado interior. De hecho, lo fue incluso. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, verdad? Esos momentos tan ágidos. ¿Por dónde empezamos, Pues comadre por querida? donde quieras, ¿Sí? Date, porque ahora sí. Es que hay tantas cosas. Dense. Hay mucho y no hay nada. ¿Se han dado cuenta? Está como... Hay mucha cosa... Hay mucha cosa. Hay mucha cosa que nos inquieta, pero poca información. Pues Lo que pasa es que yo quedé inquieta desde el cierre de año con nuestra integración de la Corte. ¿No? Claro. ¿Se acuerdan que nos fuimos así con un desaguisado sabor de boca? Sí. Y luego llegamos en enero y pues también ya es como que, la verdad no te es lo que, crees. aunque no es el tema en particular de hoy, no ha estado a la altura en las sesiones. No, bueno, pues es que se veía venir. Nada más ha dicho su voto, no da nada. No ha estado, no ha estado a la altura. Y dicen que no están dando regularización, ¿no? No, bueno. O sea, pues, una ojalá. intervención donde habló fue peor que la primera, donde ni siquiera se entendió el sentido de su voto de si levantó la mano, si no. Pero luego cuando intervino no tenía ni idea ni la O por lo redondo. Pero eso se veía venir desde sus comparecencias, la verdad. Sí, pero lo que O sea, no se nadie veía venir, sorprende. sí, pero lo que no se veía venir es que le contestaran con paciencia. Porque Sí, se ¿qué ve que tal? todavía le Norma dice, Piña le dio toda una clase. Sí, dijo, mira. Sí. Qué Si lo bonito que es quieres eso. decir, no, es horrible. Qué bonito. Sí. Yo creo que sí son unos momentos muy oscuros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que estamos viviendo a 30 Hoy años de esta escuchaba, medio integración. escuché, la verdad, solo en el trayecto, a Saldívar con Ciro. Con Ciro, no lo escuché, Hablaba la de verdad. eso, sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pues otra vez lo mismo. ¿Leyeron un artículo de Magaloni? Sí, el Seguro del que sábado, sí. Sí, donde justamente hace algunas críticas. Exacto. ¿no? Entonces Ciro comentó El artículo de artículo de Magaloni. Magaloni y ¿Qué dijo contestó Saldívar? que Que no, no que compartía. respeta mucho y que es su amiga y etcétera, pero que no Pero que él compartía, está son toda madre. los conservadores. ya sabes, Sí, estuvo el fuerte. discurso, Esas ¿no? declaraciones han estado, creo que han ido subiendo de tono, ¿no? O sea, como que esas mismas declaraciones. Ahora, de eso, el foro, digo, no sé si también no es justamente el tema, como dice, hay muchos temas y no hay ninguno, pero ves que hubo un primer encuentro de diálogos, habla así. Yo creo que hay cosas que se pueden leer además del foro propiamente dicho, además de quien lo organiza. Es que ese primer foro, pues la sede, ¿no? La sede fue en la Ibero. Y no podemos olvidar que lo que ha pasado en estos últimos procesos electorales, en esos eventos que se reúnen en la Ibero, porque además se caracteriza por una enorme pluralidad, me parece, política, ideológica, etcétera, y fueron mesas de víctimas. Entonces creo que ahí hay que leer mucho más de lo que se dice, ¿no? Ya. Y la segunda mesa, que es esta semana, me parece que el día de mañana, en el Estado de México, pues está también el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ¿no? Ricardo Sodi. Entonces yo creo que hay muchas cosas que ir viendo y desentrañando de estos encuentros de cara a lo que se va a construir, pero yo por eso insisto, o sea, creo que son momentos oscuros para el Poder Judicial, porque me parece que es como lo que hemos comentado aquí, claramente crónica de una muerte anunciada, una reforma donde me parece que vamos a llegar a tener otro despido constitucional de la actual integración de la Corte. Y que ahí se justifica, pues por eso llega alguien con ese nivel, como el que tiene la hoy ministra Lenia Batres, que no tiene ningún mérito jurídico ni conocimiento técnico para estar ahí ocupando un espacio, ¿no? Me parece, por lo menos a título personal. No creo que sea la ministra del pueblo, es la ministra del presidente. Ay, así le puso solo Saldívar y la mamá de Lenia Batres. Porque la verdad es, o sea, Se No, es una autonombró. pesadilla, o sea, se autonombró, pero además es una pesadilla porque se lo crean y del pueblo así de lo quién. dijo ella. ¿No? Sí, Fue ¿Se acuerdan de la ministra del pueblo? No es la ministra del Y se lo pueblo, nadie puso la en un tuit conoce. Saldívar. Y es la ministra impuesta por el presidente por primera vez en la historia. Y la verdad es que pues deja mucho que desear. Y eso que no he dado seguimiento, yo me imagino que le renunciaron tumultuariamente. ¿Por qué? Porque además llegó a pedirles que se reduzcan el sueldo. Sí, eso es un punto. A ver, ¿No? yo lo primero que digo es, ¿cómo puede ser que un ministro le pida a la gente que trabaja para la
la Corte, no para el ministro. No para ella. Sí, porque digo, creo que ahí es una falta no solamente de conocimiento, sino también de sensibilidad. Es decir, oye, no trabajas para mí. Trabajas para el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Claro. Y el Llego sueldo yo no te y lo hay pago. un equipo. No te lo pago yo. Pero el Claro. sueldo no te lo Julio. pago yo. O sea, vamos a suponer que le dicen, órale, nos bajamos el sueldo. Bueno, ¿y cómo lo instrumentas? ¿Qué vas y dices con el oficial mayor? A la gente oye, que- ¿a eso le vas a bajar el sueldo? Pues el oficial mayor te va a decir, no puedo. Claro. O sea, sí, ¿cómo que les voy a bajar el sueldo? Claro, pues no les no puedo bajar el puedo. sueldo. O sea, aunque tú metas un oficio que digas, oye, mi secretario tal, ahora va a cobrar 88,000 pesos. Le va a decir, sí, ajá, muy bien, lo que pasa es que esto no lo determinas tú, no te corresponde a ti como ministro determinar el salario de los funcionarios Sí, del Poder Judicial de la Federación. Entonces digo, yo creo que mucho de esto es teatro. O sea, yo no creo que Lenia Batres no tenga la capacidad de saber que no le puede bajar el sueldo a la gente. O sea, yo creo que Bueno, es ya parte si de un... no sabes eso. ¿Quién sabe? Híjole, eso no. Yo estoy más del lado de Maca, pero bueno, yo suponiendo que estoy de acuerdo pero yo contigo. creo que es teatro. O sea, yo creo que es esta parte de esta retórica que No, estamos... la austeridad. Sí, y estamos en medio de este momento, de esta retórica que está, pues obviamente muy alta, ¿no? Está con un tono muy alto y va a seguir subiendo el tono porque esto se va a poner mucho más complicado. Y yo creo que no importa si le va a ir muy bien a Morena o si le va a costar más trabajo. El tono va a seguir siendo el mismo porque ese es el tono del presidente hoy, ¿no? Sigue el tono, ¿no? Muchas cosas que están pasan porque ya se dio, o sea, y esto lo digo, no es una crítica a ninguna persona en particular, es una observación. Yo creo que ya pueden hacer cualquier cosa porque ya vieron que no pasa nada. Ya no importa qué tanto estiras la liga, esta liga no se rompe. Entonces, pues si pones a Lenia Batres, pues pones a Lenia Batres, o sea, so what, ¿y qué vas a hacer? Y le da la bienvenida a Yasmín claro, Esquivel, sí, pues, sí, dicho sí, sea de sí, paso. sí. ¿No? O sea, como... So what? No pasa nada. Claro. Lo cual me lleva a que el martes pasado no me presenté porque estuve en el último informe de Ernestina, ¿no? Que informó nada. Se informó que no la dejaron seguir. Pero el mensaje, o sea, yo me llevo otro mensaje que yo creo que este es el mensaje. El mensaje es, y lo dijo Martí Batres, y lo dijo la secretaria de Gobernación, dijeron, no ganaron nada. Todo se queda igual. O sea, no ganaron nada haciendo la oposición al bloquear la ratificación al bloquear a Ernestina De- Godoy, no ganaron nada. Y dicen porque se queda el mismo grupo, a No, cargo. Primero porque, o sea, son varios mensajes, Bueno, pero es un encargado de... Sí, es un es el encargado del encargado. despacho. Sí, o sea, es decir, primero Ulises Lara se queda como encargado del despacho, que podemos hablar mucho acerca de Ulises Lara, pero el punto es en el momento se queda encargado del despacho y se queda el mismo equipo. Es decir, no se vuelven a barajar las coordinaciones, las cosas quedan igual. Pero es político el mensaje, o sea... 100% político. Pues claro. Que no lo entienden. Sí, Ernestina estaba muy molesta. Yo creo que dijo eso. Oye, a mí, su mensaje, que podemos creerlo o no creerlo, pero lo que ella dice es, a mí me ofrecieron quedarme, la ratificación, a cambio de ciertas cosas, que son el bajarle al calor con los panistas, el bajarle el calor con los priistas, dejar de investigar estos delitos. Y yo no me presté a esa negociación, porque yo no voy a negociar mis principios y me voy con la frente en alto. Muchos aplausos. Yo sentí el informe con la gente que estaba bastante emotivo, o sea, sentí para empezar a muchas personas muy enojadas. Yo sentí a Martí Batres enojado, decirles, oigan, pues el hecho de no ratificarla no cambia nada. La misma gente que estaba persiguiendo a estos delincuentes los va a seguir persiguiendo. Y Ernestina va a encontrar un espacio para seguir bueno, haciendo lo mismo. Sin duda. Ese mensaje yo creo que es el principal, porque más allá del berrinche, no me dejaron seguir, el mensaje es, no me dejaron seguir porque quisieron Bueno, pero negociar. eso dice ella. Sí, claro, es lo que ¿Explicó? yo no Sí, dije. o sea- No, y dije, ¿le podemos creer o le podemos no creer?
Le podemos creer o no creer. O sea, era obvio que ahí tenían que hacer política, Katz, pero nadie quiere hacer política ya. Lo que pasa es que creyeron que estaban los números. O sea, Exacto. sí, suscribo la parte que lo dices, traía. juró que lo traía, y lo que habíamos medio comentado, por ejemplo, el martes pasado, Hasta porque la el verdad año es que nos ganó pasado el tiempo que era lo el tema de si pasaron tenía o no hasta poder enero Adriana. para ver O si tal, los vez el que podían está- sí, obtener. o tal vez el que estaba operando no quiso operar, que también puede ser. Sí, pero por eso, la parte relevante de lo que dice Adela es muy importante, había que hacer política. Muchos de estos titulares de estos encargos tan importantes, se les olvida cuando ya llegaron que para estar ahí sí tienes que hacer esa política, ni modo, aunque te postulen, estés en la terna, estás en la lista de los finalistas con estrellita dorada, pues tienes que ir a hacer las visitas sí, pertinentes pero con ciertos grupos. Sí, pero había, yo no digo que no, y lo reconozco, y tal vez, no, o sea, suponiéndose conceder, les falló a la operación política, puede ser, pero tal vez esa operación política era imposible, porque si la moneda de cambio es dejar de perseguir a los del cártel inmobiliario y dejar de perseguir a los que están acusados de lenocinio y de trata del PRI, y no estás dispuesto a hacerlo, pues entonces no hay forma de hacer política porque tienes un bloqueo. No estoy diciendo que les creo al 100%, lo que estoy diciendo es que esa es la retórica y hay que quedarnos con la retórica para efectos de esta discusión, ¿no? Porque dice, eso es lo que pasa. Lo que sí es cierto, y eso no lo podemos negar, es que independientemente de las críticas que se puede hacer Ernestina Godoy el día de hoy, los resultados de la Ciudad de México, que yo creo que no son todos de Ernestina, en gran medida son de Omar García Harfuch, es que hubo una reducción impresionante, creo que del 70 al 80% en secuestros y del 70% al 60% en homicidios. Sí, pero los números también de impunidad son brutales. Sí, pero esos son across the board y eso tiene mucho que ver. Eso le corresponde a la fiscalía. Sí, Katz. pero eso tiene mucho que ver también con cómo está diseñado el sistema. Es decir, en Estados Unidos, la capacidad de denunciar un delito no la tiene el particular. El particular va a hacer un reporte criminal ante la policía y la policía hace lo que tiene que hacer, y en casos muy O sea, muy que no hay especiales, denuncias. sí, no hay denuncias. Y aquí, pues el sistema es Sí, totalmente pero distinto. hay Aquí muchas denuncias también que no se han podido No, ya hay muchos resolver, delitos, o sea, como los delitos que tienen que ver con cuestiones de violencia de género, feminicidio, delitos sexuales, que ni siquiera se denuncian y que de todas maneras los números de impunidad son enormes. Y estamos en medio de un sistema de administración y procuración de justicia que ha sido deficiente históricamente en este país. Históricamente. Yo no estoy diciendo que nos tienen como en Suiza, yo no dije eso. Que nos vuelve a traer Sí. a por qué los discursos, como dices, si es un teatro el de Lenia o no, por qué los discursos venden, porque son discursos que van dirigidos al electorado y a una base política que ya tienen, y a no Claro. perder esos porcentajes de diferenciación en Que las ya elecciones, traen. Claro. porque ya los traes. O sea, por eso, pues traes ese discurso, por eso te explicas, yo suscribo o no, si es teatro, la parte de que si los trabajadores que se bajen el sueldo. Lo que no es un teatro, y que además lo dijo desde el principio y es escándalo, es cuando llegas y criticas el día que te ponen la toga, la labor que institución. realiza la Sí, institución sí, claro. a la cual estás llegando. de la prestaciones parte que ya social. tienes, que estás No, aceptando. deja tú eso, ¿Para qué que si quieres controlan acceder a normas, eso? ¿para qué quieres llegar a eso? Que si legislo, Agarra y no puedo pertenecer a esta institución por todo lo que dice. Sí, que sí, también sí. fue muy criticable la situación de que ninguno de los medios le dijera, óyeme. Pero Pero es que, ¿qué le dices? Porque es un discurso, es una ceremonia solemne. O sea, claro, lo criticas, pues, entre comillas. O sea, ¿qué les va diciendo? O sea, tú imagínate cómo están. O sea, es una puso la sesión toga al solemne. cuello. Le pones la toga, y por eso, pues, quien le dio la bienvenida, me imagino que eso es un discurso, es un mensaje claro, fue la ministra Esquivel. O sea, no creo que hubiera nadie más dispuesto a darle la bienvenida a la institución que llega a vilipendiar, porque lo hizo en la comparecencia 1, en la 2, el día que tomó... ¿Para qué quieres llegar ahí? A eso? Porque lo que quieres es acabar con la institución. Es que eso es lo que quieres. es la iglesia menos de Lutero, porque sabes que Lutero va a destrozar Porque desde a la ahí iglesia. caminas. Claro, Incendia, es lo que estás claro. buscando. Que es que nos regresa a este punto que ya hemos sacado del pasado, que es bizarro pensar que llega una persona a la corte cuando la corte es el máximo puesto al que puede aspirar un jurista. Yo no conozco un jurista en México al Que que, no quiera. o mínimo no lo consideraría seriamente. O sea, ser ministro de la Que no corte lo considera un honor. Claro, Claro, que hasta claro. ahorita, cuando ya ves que lo que está pasando en la corte, sí, por lo menos
el lunes, que el Blue Monday que era Sí, ayer, que fue se ayer. vuelve como Blue Tuesday cuando estás haciendo estas reflexiones en torno a la corte y a lo que sigue. Pero si Sí, no la fuera verdad. por eso, o sea, claro que Claramente tienes es un el mayor honor. honor, porque además puedes servir a tu país, eres un contrapeso, Claro. es en una función muy técnica, que en teoría no haces política, ¿no? O sea, obviamente todo tiene ciertos... Pero cuando llegas a ese alto encargo, que es un gran honor que te reconozcan una trayectoria que claramente no la tenía, a minar a la institución, a decir que lo que han venido haciendo está mal, que se han excedido en sus facultades, o sea, me parece reprobable, pero me parece que ese sí es un mensaje que no es teatro. Y tenemos... Es vamos sí. a acabar con esto. Me queda claro, pero también hay que entender esto en el contexto histórico. Yo creo que no les va a alcanzar para destrozar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no lo destrozas con una mala ministra. Creo que va a ser un oso la ministra. Ya es un oso y va a ser un oso mayor, porque al final del día esto, o sea, tienes una persona que no sale a la altura de un puesto, entonces no va a poder con Sí, el pero puesto. ya viene otro nombramiento. Ya viene otro. Viene otro nombramiento, Claudia. pero las cosas En siempre noviembre. están cambiando. Yo no creo que Claudia vaya a nombrar a alguien como Lenia Batres. O sea, ¿Ya de le eso- tocará a Magaloni ahora sí? Pues no creo que vaya a ser Ana Laura. Yo porque creo que Ana ya Laura no, Sí, porque sí. yo te Porque digo, ya está siendo Pero muy eran bien crítica. amigas. pero ya estaban, a ver, pues yo Hasta creo que ya no, hasta hasta- que ya no, así es o hasta esto, que le jugaron Maca. chuequito, o sea, porque la verdad es que sí era un gran momento para que, suponiendo sin conceder que le dejaron el lugar, que Saldívar renuncia, le deja el lugar a Claudia y está en el equipo de Claudia y va a sobrevivir la corte, entonces llegaba Magaloni y ahora sí que dirían de taquito, Sí, o pichada claro, para jonrón, o sea, no era ni Hail Mary, o sea, Nada. llegaba facilito. ¿Estás de problema acuerdo? alguno, claro. Sin problema alguno. Suavecito. ¿Qué es lo que pasó? Nadie A mí se por hubiera eso yo estoy con opuesto. cero optimismo de lo que sigue la Corte. O sea, lo que está anunciado es no solamente una reforma profunda, es la desaparición de la Corte como la conocemos. Y la misma Ana Laura lo está diciendo. O sea, a ver, Ana Laura en su artículo habla de algo que ha venido diciendo varias ocasiones y que aquí hemos comentado, falta un voto. Sí. O sea, cada vez es más difícil. Para tener los 8 votos que se necesitan en mayoría calificada para inconstitucionalidades con efectos generales, acciones, controversias y en algunos supuestos, por ejemplo, para hacer jurisprudencia inclusive, pues cada vez está más difícil. difícil. Y que conste que nosotros, tanto Ilan como yo siempre decimos, o sea, nosotros confiamos ante todo En la corte. en las juristas. Perdón, pero pues es muy difícil decir yo creo en la imparcialidad de Lenia Batres. O sea, a título personal no. Y basta leer sus declaraciones, escuchar sus comparecencias, etcétera. Ahora, Batres al final del día llega y toma el mismo lugar que deja Saldívar en el sentido de que votaba a favor de 4T. No siempre. No, es que no siempre. estoy de siempre. acuerdo. Es que ahí sí no estoy de siempre. acuerdo. O sea, No siempre. les dejó el espacio. No siempre. O sea, y había incluso en las cosas complicadas al final, hubo algunos votos, inclusive el del famoso plan B. Sí. Claro. O sea, si quieres decir el ejemplo más Pero polémico. este ya fue el plan C del presidente. Este es el plan C del presidente y lo que Claro. sigue es una nueva corte. Y entonces Will sí. yo estoy segura. A ver, primero, ¿Por qué? primero. Porque necesitamos reforma constitucional. Esa sí te la compro. Y aparte, estamos dando por hecho que Loreta va a ser igual que Lenia. No. Y es imposible que Nadie Loreta... puede ser igual que por eso, Lenia. Es imposible que Loreta Solo también que vaya... sí o sea, hablar, pues. Loreta ha sido una jurista a modo en muchísimas cosas, pero también me cuesta trabajo pensar que Loreta va a ser impresentable. Se Me ríe. cuesta mucho trabajo. También Y está... que va a reventar la corte. Sí, eso me cuesta trabajo pensar. Y también me cuesta trabajo pensar que todos los demás que nombró el presidente, como Juan Luis González No, bueno, Alcántara, Juan Luis como González César, Alcántara es han otra sido cosa. gente de una sola pieza, ¿no? Margarita ha sido de una sola pieza. O sea, Sí, hasta lo han hecho enojar. Exacto, o sea, hemos de sus traidores. sus traidores. Pero ya ¿no? dijo que se equivocó. una Que se vez. equivocó, Sí. que le salieron conservadores. Que hasta habló con ellos y que luego le Me dieron- salieron mal. Pero Le salieron Me mal. salieron mal. equivoqué, me salieron mal. Exacto. Solo les quiero decir que Lenia Batres es que ya se confirmó ahorita, está armando bien su equipo. El hermano de Irmeréndira, Netzaí Sandoval, Netzaí, ya lo ya vimos. se Bueno, integró a la ya ponencia está. de Ya la había ministra. estado, estaba en la sabía, ponencia de sí. Saldívar en algún momento, de Y hecho. ahora Y está luego ya estuvo a también. cargo de la Defensoría Pública. Sí. Netzaí no es un mal perfil. O sea, Sí es está. decir, no- Digamos, yo no por creo- independencia de los nexos, no es un más perfil de jurista. Secretario de Estudio y Cuentas. Sí, pero no es tan Su terrible. cargo. No es terrible. ¿No? No es terrible. Es el que le puede pasar los discursos. No es terrible, para que por lo menos pueda decir. Es mejor a lo que no es lo que esperaban. Es mejor que Lenia en muchos aspectos. O Sin sea, si duda. los fueras a comparar, o sea, es... No, sin duda. Sí. O sea, digo, no sé si es su primer nombramiento, digo, a ver.
Claro, es el hermano de Irma Heréndira Sandoval, ya había estado ahí, incluso fue secretario de Estudio y Cuenta, me parece, en la ponencia del ministro Saldívar. También estuvo a cargo de la Defensoría Pública en el momento Se la quitó. La única fuera de la 4T es Irma Heréndira. Sí, pero eso es otra cosa. Es decir, sí, yo quiero mucho a mis hermanos, pues no somos iguales. Pues Entonces, somos muy diferentes a simple vista. Incluso a simple vista somos muy distintos, ¿no? O sea, eso es un error generalizar y hacer estos clústeres, pensar que todo el mundo es igual. Y también, repito, la Corte, para bien y para mal, pero la Corte alza y eleva a las personas. O sea, yo creo que la Corte en muchos sentidos ha sacado lo mejor de muchas personas en momentos sumamente complicados, y hay que preguntarle a cualquier ministro que quiera ser honesto acerca de cómo los ha cambiado la Corte. La Corte te pone una gran responsabilidad y te da... Bueno, pues porque te obliga, ¿no? Sí, exacto, te da tantita más madre de la que tenías. O sea, tantita más madre. Con la que llegaste. Con la que llegaste. O sea, la Corte... Imagínate tener en tu firma, o sea, todos somos seres humanos y todos tenemos conciencia y todos tenemos una noción de lo correcto. Hasta los que No sé parece si que todos, hasta los que parece que no sé si estamos tan de acuerdo. La gente, para firmar una resolución tiene que tener una convicción de que no estás haciendo porque daño. se van vidas por medio. O sea, yo siempre he pensado que de todos los puestos que hay sobre todo en este país, el más sagrado es el de jurista. Porque el jurista, este guardián constitucional, realmente lo que está protegiendo es al derecho humano, es al derecho de todos nosotros. Que cuando una persona está en el Ejecutivo o en el Legislativo es mucho más mercadero, ¿no? Es mucho más comercial, sí, ¿no? Sí. Y ahí pues vas con la masa, estás haciendo ciertas cosas y está muy limitada, está muy sesgada tu visión. Y el Ejecutivo está tratando de resolver cosas y a veces pues si tiene que romper huevos para hacer huevos rancheros, pues no pasa nada, ¿no? O sea, está como que ven las cosas de otra forma. Pero el jurista tiende a tener otra responsabilidad, otra conciencia. Tiene que tomar decisiones más difíciles porque está sopesando casos prácticos constantemente. No está hablando en el abstracto, está hablando en el caso concreto. Entonces, esta idea de que vamos a suponer que Lenia Batres es un cáncer para la Corte. Vamos a suponerlo, perfecto, se platica. Pero que llegue otro cáncer para la Corte, yo lo veo difícil. Y para empezar, si hubiera sido la hermana de la secretaria de Gobernación, si hubiera sido esta Berta Luján, pues yo veo difícil que ella hubiera sido como va a ser Lenia Batres, porque tienen un perfil distinto, aunque sean muy afines al presidente. Sí, claro. Y si viene la misma Loreta. Sí, la misma Loreta. Y si viene una reforma al Poder Judicial que pues sin duda puede llegar, o sea, no, es por la que llegue. Tampoco eso quiere decir que se va a acabar el Estado de Derecho. Va a haber otro sistema, va a haber otra conformación, pero no se acaba el derecho, no se acaban los estándares constitucionales que tenemos. Simplemente lo que van a tratar de hacer es dejar a una corte nueva arriba de la corte que existe. Sí, entonces hacer que no capas. sea una corte de que ahí leguleyos. Ahí yo suscribo. Eso es lo delicado. Eso es lo delicado. Yo creo que eso no va a pasar Yo tampoco creo que en las pase. nuevas designaciones. Pero lo que sí va a pasar es que la Corte, como la conocemos a sus apenas casi 30 años, porque apenas está en integración, estas facultades están por cumplir 30 años, esa Corte, como la conocemos, va a desaparecer, va a tener otras funciones, sin duda alguna. No estoy diciendo que vayan a llegar malos perfiles necesariamente, como dices, o sea, un tribunal constitucional o una nueva integración, lo que sea, pero eso sí, porque está sobre la mesa. No nada más es el plan C, como decías, Adela, hace un ratito, o sea, anunciado o anunciadísimo, y no tiene que ver con la propuesta de reformas que manda el presidente en febrero, tiene que ver con la agenda de propuesta de reforma político, judicial y electoral que trae Claudia en su agenda. Mira, que sale del encuentro.